Hola jóvenes, espero estén muy bien. Veremos un tema muy importante que vamos a estar utilizando en los 3 años de secundaria, que son ecuaciones lineales. Y veremos estos tres tipos de ecuaciones. Pero antes de adentrarnos en las ecuaciones lineales y qué son, vamos a ver una propiedad de los números reales, que es la de los simétricos, que dice que si sumo un número con su simétrico, esto es igual a 0. Veamos un ejemplo, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Un ejemplo numérico: si tengo 8 positivo y lo sumo con su simétrico, que es -8, esto nos va a dar como resultado 0. Veamos otro ejemplo. Si tenemos -6, ahora, ¿quién es su simétrico? El mismo número, pero con signo contrario. Si sumamos estos números nos da 0. Un número más grande puede ser 100 en positivo. Lo sumo con su simétrico, que es el mismo número, pero con signo contrario, y me da 0. Incluso podemos hacerlo con paréntesis y podemos poner 475, por ejemplo, en positivo, y lo sumo, esto quiere decir sumar, con su simétrico. El simétrico es el mismo número pero con signo contrario. Entonces, si yo sumo este número con su simétrico, es igual a 0. Todos los casos son los mismos y se resume de una manera: si sumo números que son iguales pero con signos diferentes, siempre nos va a dar 0. De ahí este caso general que dice: si tengo cualquier número, llámalo A, y lo sumo, esto es sumar, con su simétrico, o sea, el mismo número pero con signo contrario, siempre nos va a dar 0. Entonces, esto lo estaremos utilizando para resolver ecuaciones y ya lo veremos más adelante. Ok, nos introduciremos ahora sí en las ecuaciones de la forma x más a igual a b, que es el primer caso. Ecuaciones de la forma x más a igual a b. Bueno, las ecuaciones, antes que nada vamos a ver que son como una balanza de equilibrio. Veamos un ejemplo. En las balanzas se exhiben dos objetos del mismo peso en ambos lados. Entonces, si veremos que, por ejemplo, aquí tengo 2 manzanas, entonces para ver que realmente hay un equilibrio aquí o una igualdad, entonces tendré que poner de este lado manzanas que contengan el mismo peso que las que están de este lado para que no se desbalancee. Entonces, por tanto, son similares porque también habla de un equilibrio. En las ecuaciones se exhiben dos números o expresiones del mismo valor en ambos lados. Entonces, todo lo que quites de un lado lo tienes que quitar del otro para que no se desequilibre. Es lo que vamos a hacer con las ecuaciones. Entonces, si sumas de un lado, lo tienes que sumar del otro. Si multiplicas de un lado, tienes que multiplicar del otro. Si divides de un lado, tienes que dividir del otro. Entonces, las operaciones con ecuaciones que son permitidas son las siguientes. Podemos quitar en ambos lados lo mismo, es decir, si estas están equilibradas, estas dos manzanas y estas dos, si yo quito una manzana aquí,
la tengo que quitar acá para que se mantenga el mismo peso o equilibradas o se mantenga la igualdad. Sumar, es decir, si yo agrego una manzana aquí, la tenemos que agregar del otro lado. Entonces, si quito aquí, quito acá. Si sumo aquí, sumo del otro lado. Si divido de un lado, divido del otro. Si multiplico de un lado, multiplico del otro. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos en ambos lados, la balanza se desequilibra. Y esto es lo que vamos a estar haciendo en ecuaciones. Ahora sí, veamos un ejemplo. Bueno, aquí tenemos una ecuación lineal sencilla. Decíamos que una ecuación es una igualdad. Entonces vamos a ver qué es una igualdad si esta balanza no se desequilibra. Entonces lo resolveremos de manera intuitiva. Dice, tengo un número que sumado con 5 me da 20. Esta ecuación es muy sencilla, entonces si buscamos un número que sumado con 5 nos dé 20, sabremos que la respuesta es 15. Entonces diríamos que x vale 15, porque 15 más 5 nos da 20 y se mantiene esa igualdad. 15 más 5, 20. Ahora, esto es de manera intuitiva. Si lo hacemos por medio de la balanza, lo resolveríamos de la siguiente manera. Anotaremos nuestra ecuación tal como está y utilizaremos la balanza y las operaciones que tenemos que hacer en ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos x más 5 igual a 20. X más 5 igual a 20. Si se dan cuenta, estoy dejando un espacio grande. ¿Por qué? Porque ahora utilizaremos la propiedad de los números reales que dice que si yo sumo un número con su simétrico, esto nos da 0. Entonces vamos a buscar un número que sumado con 5 me dé 0. Entonces si 8 sumado con su simétrico me da 0, entonces el simétrico de 5 es menos 5. Por tanto, porque yo sé que 5 y menos 5 me va a dar 0. Ahora, lo que quite de un lado, lo tengo que quitar en el otro lado para que mi balanza no se desequilibre. Entonces, espero se puedan percatar de esto. Si quito 5 de un lado, lo quito del otro, por lo que me dice mi operación, utilizando la balanza. Ahora veamos qué sucede. Nos queda x, pero yo sé que 5 y menos 5, la suma de simétricos siempre nos da 0. Entonces 5 más menos 5 pues nos da 0, entonces ya no hacemos nada, no agregamos el 0, lo dejamos así y decimos igual a... Ahora tenemos un número positivo y un número negativo. Utilizaremos las leyes de los signos de la suma. Decíamos, si los signos son diferentes, se restan. A 20 le quito 5, 15. Y el signo depende del número mayor, es más grande 20, por tanto la respuesta es 15. X vale 15. Que era lo que habíamos obtenido de manera intuitiva, que decíamos un número que sumado con 5 nos dé 20, pues es 15. 15 más 5, 20. Entonces, pero esto ahora estamos utilizando las operaciones, pero sumando o quitando en ambos lados de la igualdad, para que se cumpla el equilibrio. Resolveremos otro ejemplo, primero de manera intuitiva. Veamos cuál va a ser la respuesta. Y dice, tengo un número
Si ese número yo le quito 25, quiero que me dé como resultado 100. ¿Qué número va a ser? Entonces vamos a ver que la respuesta es 125, porque si a 125 le quitamos 25 nos da 100. Entonces pondré la respuesta con lápiz, porque lo estamos haciendo de manera intuitiva. Entonces la respuesta es 125. X va a valer 125 y lo comprobaremos cuando hagamos las operaciones. Entonces a 125 le quito 25 y me da 100. Se cumple la igualdad, pero ahora lo resolveremos por el método de la balanza, que decíamos, repito nuevamente, lo que quito de un lado, lo quito del otro. Lo que agrego de un lado, lo agrego del otro. Lo que divida de un lado, lo divido del otro. Bueno, entonces, en base a eso, resolveremos. Vamos a decir, bajo el 25, anoto mi ecuación nuevamente. Y ahora voy a decir, ¿quién es el simétrico de menos 25? Pues el mismo número, pero en positivo. Y yo sé que al sumarlo en un lado, para utilizar el método de la balanza, es lo que sume de un lado, lo sumo del otro lado, bajo el 100. Por tanto, sumé 25 de un lado y voy a sumar 25 del otro lado, para que no se desequilibre la balanza. ¿Por qué sumo el menos 25 con 25? Porque 25 es su simétrico y yo sé que la suma de números simétricos siempre nos da 0. Entonces no tiene sentido anotar el 0, únicamente anotamos la x igual a, y ahora tenemos 100, que es en positivo, más 25, nos da 125. Con estos ejemplos espero quede claro lo que decíamos, que lo que quitemos de un lado se quita del otro, que lo que agreguemos de un lado se agrega del otro lado de la igualdad también. Y ahora sí resolvemos con operaciones. En este caso la suma de simétricos da 0, entonces no tiene sentido anotarlo. 100 más 25, 125. Vemos que sí se cumple de manera intuitiva y realizando operaciones. Y entonces con esto vemos las ecuaciones de la forma x más a igual a b. Para ver las demás veremos otras propiedades de los números reales.